Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinario de la tarde o de la mañana para los que nos veis desde América, en el que vamos a tratar de enseñaros o demostraros por qué la luz es importante en un edificio educativo, en una escuela, en un colegio, y además no solamente para mejorar el rendimiento de los estudiantes, que quizás sea un punto clave, sino también en estos tiempos en los que los costes de la energía suben, pues cómo la iluminación puede ayudar a un colegio a ahorrar costes y a ser más eficientes energéticamente. Sin más, pues pasamos a presentarnos. En este webinario vamos a participar 3 personas de Signify. Sergio Jiménez, que será el primero en empezar a hablar, que es nuestro especialista en educación para soluciones de iluminación dentro de Signify. José Ramón Córcoles, que es especialista dentro de nuestra empresa en sistemas de control y que hoy particularmente va a hablarnos de cómo la luz también puede ayudar a desinfectar. Y por mi parte, mi nombre es Sonia Salán, yo soy responsable de marketing para todas las aplicaciones de interior de iluminación profesional dentro de Signify. Probablemente la mayor parte de vosotros, cuando digamos Signify, no sepáis ni quiénes somos, ¿no? Nosotros, sin embargo, podemos presumir de ser una empresa que lleva más de 130 años de experiencia en iluminación. Y esto es porque nuestra empresa matriz, de donde partimos, es una empresa que se llama Philips, y eso sí que probablemente sea mucho más reconocible para la mayoría de vosotros. Y probablemente incluso en casa tengáis algún electrodoméstico de marca Philips. Entonces, hace un par de años nuestra compañía, bueno, pues cambió el nombre un poco en términos de posicionamiento en cuanto a los productos que vamos a ofrecer y porque ya no solamente vendemos productos de marca Philips, sino como veis aquí vendemos productos también de otras marcas como son Modular, Color Kinetics, Hue para uso doméstico. Y no solamente son productos, sino que son productos, de lo que las bombillas y las lámparas que vamos a utilizar o los sistemas y las que vamos a utilizar en la iluminación de nuestras casas, colegios, oficinas, etcétera. Los sistemas, que son sistemas de control, y ahí vamos a tener también varias marcas, siendo Interact la más moderna y de la que hoy os vamos a hablar porque habla ya de la conectividad de Internet de las cosas para la iluminación. Y además ofrecemos servicios. Como cada vez los sistemas se van convirtiendo la iluminación es más compleja en cuanto a esta parte de la conectividad y sistemas de control, pues ofrecemos una serie de servicios que tratan de daros tranquilidad a la hora de acometer un proyecto de iluminación. Sabemos que la mayoría de vosotros podéis ser profesores y a lo mejor os toca un poco de lejos esta parte un poco más técnica de la charla, pero creemos que en general va a ser algo que vais a ver el valor que puede aportaros en vuestro día a día también para vuestro trabajo diario. Y sin más, le doy la palabra a Sergio. Adelante. Muchas gracias, Sonia. También gracias a Bimet por la oportunidad que nos ha dado de dar la charla. Y saludos a todos los que nos estéis viendo. Bueno, pues yo, como ha dicho Sonia, soy el responsable dentro de Signify de cuentas o de centros de educación. Yo visito colegios, institutos, universidades, tanto del ente público como de privado, ¿no? Y nada, pues primero de todo quiero dar un poco una visión de cómo encuentro yo en mi día a día estos centros educativos, ¿no? Bajo la experiencia que yo tengo en España. No sé si en otros países de Hispanoamérica la situación será parecida, ¿no? Y nada, pues nos encontramos en que la mayor parte de infraestructuras de colegios o centros educativos tienen una edad avanzada, más de 30 o 40 años, la mayoría construidos en la época del baby boom aquí en España y bueno, que francamente ya se están quedando bastante obsoletos, ¿no? En cuanto a tipología de las luminarias que utilizan estos centros son muy similares, ¿no? Son pantallas para las aulas, downlights para pasillos, zonas comunes, pantallas estancas te puedes encontrar en algunos sitios,
cafeterías, cocinas, etcétera. Y también para iluminación deportiva, pues hay proyectores, campanas e incluso iluminación exterior. Lo hemos comentado ahí, es iluminación ahí está muy variado, ¿no? He encontrado que, como al estar obsoletos estos centros, no están adecuados a la normativa actual, sobre todo en lo que es seguridad, uniformidad, deslumbramiento, se refiere, y los mantenimientos suelen ser bastante deficientes. ¿Cuántas veces hemos ido a ver el colegio y hemos visto los tubos fluorescentes, cada uno de un color distinto? Y bueno, o esperando a que se fundan para cambiar tubos, que se fundan una cantidad X, y al final todo esto va en detrimento de la calidad de la iluminación. Como hemos comentado, hay diferentes tipos según la propiedad. Los hay públicos y privados, y por ende, pues el decisor a la hora de acometer un cambio de iluminación, bien porque se esté persiguiendo eficiencia energética, bien porque se persiga modernización o bien porque se persiga simplemente mejorar el alumbrado, es muy distinto en cada caso. En entes públicos, en colegios, por ejemplo, los colegios públicos suelen ser de entidad municipal, es decir, que los ayuntamientos son los que llevan directamente el mantenimiento de estos centros, y son pues los técnicos de ayuntamiento o el concejal del ayuntamiento de turno el ente decisor de hacer pues una actuación a alto nivel, ¿no? En cambio, pues cuando son centros privados, pues digamos la situación es más sencilla desde el punto de vista decisorio. Pues si estoy decidido a hacer esto, lo hago. Ya sabemos que el ente público lleva una burocracia detrás, que luego hay concursos, hay licitaciones, etcétera, que son más complicados de acometer, ¿no? La ocupación de los espacios en estos centros puede variar, pues hay aulas que tienen muchas horas de utilización, que se utilizan prácticamente a diario, hay otras aulas u otras zonas pues que tienen muy poquita utilización, y eso, junto con el uso que se le da, pues a la hora de tú querer hacer una auditoría energética de tus costes actuales, lo que tienes, te complica un poco el sacar una media de horas de uso, ¿no? Sabemos que tenemos unos 200 días lectivos y bueno, pues estamos en torno entre 5 o 8 horas de uso, que nos suele arrojar un balance total de 2.000 horas aproximadamente, 2.000 horas de uso al año para estas instalaciones. Desde un punto de vista de retorno de inversión a la hora de afrontar un proyecto de eficiencia energética, pues no va a ser lo mismo estos centros que tienen esas 2.000 horas de uso, que a lo mejor unas oficinas que estén 12 o 18 horas al día funcionando, que lógicamente tienen mayor tiempo de uso y más consumo, ¿no? Y bueno, pues algunos pequeños ejemplos que quería dar de colegios o de centros con una iluminación deficiente, obsoleta, pues fijaos, en las aulas con pantallas estancas, con regletas. El tema de las regletas me lo encuentro mucho aquí en España, es muy recurrente y a mí me llama mucho la atención porque la regleta, desde un punto de vista de seguridad, es una luminaria bastante mala. Tener en cuenta que si hay algún problema de explosión del tubo fluorescente, puede caer directamente pues a los pupitres, ¿no? A la zona donde están los alumnos. Estas luminarias tampoco, desde un punto de vista luminotécnico, es cierto que distribuyen muy bien la luz, pero no tienen ningún difusor que les quite, digamos, deslumbramiento. Pueden producir deslumbramiento, ¿no? Y bueno, pues la tecnología, digamos, convencional era fluorescencia, la mayoría de tubos
18, 36 o 58 vatios, que además a eso hay que sumarle el consumo de las reactancias. También tenemos ejemplos de iluminación deportiva. Aquí se suelen utilizar, como ya hemos dicho antes, proyectores o campanas de descarga, tecnología de descarga, que suelen ser de altas potencias, 250, 400 vatios. Y aquí hay bastante potencial de ahorro. También los colegios en su zona exterior pues tienen luminarias en las fachadas o a la entrada, tienen farolas, donde también hay luminarias, son luminarias de descarga, donde también la potencia suele estar en torno a 150, 250 vatios, susceptible también de ahorrar bastante. Y bueno, aquí en España al menos, lo que se debería, la normativa que debería regir estos centros educativos es la norma europea, la 12461, de iluminación para interiores en los establecimientos educativos, y básicamente centrándonos donde mayor requisito, donde más crítica es la iluminación, donde más tiempo se pasa, que es en las aulas, pues la normativa te dice que el UGR, es decir, el índice de deslumbramiento, tiene que ser 19 o inferior. El índice de uniformidad tiene que ser de 0,6 y la reproducción cromática de las luminarias o de las fuentes de luz tiene que ser de 0,8 o superior. La iluminación debería ser controlable y la última revisión de la normativa, además, nos obliga a incluir algún tipo de sistema de regulación a la hora de hacer una renovación de alumbrado, y se deben evitar las reflexiones especulares. Ya sabéis que hay pizarras e incluso el pupitre te puede deslumbrar cuando tienes la luminaria, una luminaria que no es bastante efectiva, ¿no? Y según la actividad, ya fuera de las... pues te marca una normativa, la normativa te marca unos niveles que son, dependiendo de la zona donde estés, pues por ejemplo 300 lux de nivel medio en aulas de tutoría, prácticas de música, sala de deportes, 500 lux, un poquito más, para salas de lectura, talleres, mesas de demostraciones, 750 lux en aulas de dibujo técnico, en aulas de escuela de arte, y bueno, luego ya en zonas comunes, pasillos, hall, etcétera, pues una iluminación, digamos, de servicio bastante inferior, de entre 100 y 200 lux. Como nosotros queremos dar una charla, sobre todo enfocado a la eficiencia energética, vamos a ver la estrategia de ahorro que hay, y la principal, bueno, pues viene dada de la revolución LED que ha habido en estos últimos años. Es una tecnología nueva que se ha empezado a implantar masivamente ya en los últimos 8 o 10 años, pero en las primeras instalaciones, pues el material no estaba suficientemente desarrollado. Hay muchos casos de iluminación con temperaturas de luz bastante frías, que bueno, que eso iba en detrimento de la calidad de la iluminación, y además pues solían fallar bastante, ¿no? Gracias a Dios hemos ido corrigiendo todos estos problemas, y ya tenemos pues unas luminarias LED que se han impuesto en todos nuestros ámbitos de la vida, ya no solamente en centros educativos, sino donde vayáis, en tiendas de moda, en supermercados, incluso a nivel doméstico. El LED se ha impuesto, ¿no? Básicamente las ventajas que tiene el LED es los fantásticos ahorros en consumo que conseguimos. Estamos hablando de entre 60 y 75% de ahorros de consumo en iluminación interior, y entre 70 y 85% de ahorro en iluminación exterior. Estos niveles también depende si se utilizan sistemas de control o no, con lo cual se puede optimizar más. Además de los ahorros en consumo, también tenemos unos importantes ahorros en mantenimiento, y prácticamente te olvidas de las reposiciones durante la vida útil de la luminaria, que suelen ser
muy largas, aproximadamente, bueno, estamos hablando de entre 50 a 100.000 horas, la mayoría de las luminarias de vida útil declarada por el fabricante, pues durante esa vida útil de la luminaria, que para que os hagáis una idea, trasladado a un centro educativo, que hemos dicho que tenía unas 2.000 horas unas 2.000 horas de consumo al año, pues una vida útil de 50.000 horas, ya veis, nos podemos estar hablando de 20, 30 años de vida útil de esa luminaria sin problemas, y durante el cual no vas a tener que hacer ninguna reposición de se me ha fundido algo ni nada, ¿no? Y otra de la gran ventaja del LED es que nos permite utilizar sistemas de control autónomos y avanzados también, ¿no? Y ahora, pues, digamos que hay una tendencia muy, muy importante en la utilización de estos sistemas de control. Ahora estamos en el área del Internet de las cosas, la iluminación es conectada, se pueden hacer un montón de cosas, un montón de virguerías, y bueno, luego mi compañera Sonia os comentará un poco sobre sistemas de control. Al final, el cambio de la iluminación es la manera más sencilla y rápida de ahorrar en un edificio. En un edificio, el consumo total de la energía, la mayor parte se la lleva a la que es la climatización, en torno a un 60-70% del consumo. La iluminación estamos más o menos tocando entre el 25 y el 30% de lo que es el consumo de un edificio, pero es la forma más sencilla y rápida de ahorrar. Si queremos ahorrar en climatización, tenemos que hacer unas inversiones muy grandes, tanto en maquinaria de climatización como en cambio de envolventes, de cristalería y bueno, pues la verdad es que cambiar la iluminación es algo rápido y que se nota en el bolsillo y en el consumo, y sobre todo lo que me dice la gente es que se nota a la vista. Lógicamente, la iluminación pues influye decisivamente en cómo percibimos las cosas. Y a la hora de acometer un proyecto, pues se puede hacer de una manera sencillita, que es simplemente cambiar pues, las lámparas o los tubos que tú tengas. Es muy sencillo porque sigues con tu luminaria de toda la vida y lo que haces es cambiarle la fuente de luz, consigues unos ahorros pues, bastante buenos, en torno al 50%, no tienes gastos operativos, los retornos de la inversión son muy rápidos, ya que es digamos, la inversión más económica, el cambio solamente de fuente de luz. Ahora ya admiten la posibilidad de incorporar sistemas de regulación, hasta hace poco no, pero ya se pueden incorporar sistemas de regulación. Y bueno, la calidad de la iluminación es susceptible de ser mejorada. Al final estamos hablando de que sigues teniendo tu luminaria que tiene 30, 40 años y lo que haces es, le cambias solamente el tubo o la lámpara, ¿no? En cambio, con un cambio de luminaria vas a mejorar bastante la luz. La ventaja que tiene es que, bueno, que puedes sustituir punto a punto, pues luminaria antigua por luminaria moderna. Los ahorros energéticos son mayores, entre el 60 y el 80%. Lógicamente, a mayor ahorro, estamos ya utilizando sistemas de control, ¿no? Pero solamente por el hecho de cambiar luminaria por luminaria puedes ahorrar en torno a un 60% de consumo sin problemas. El retorno de la inversión es un poquito mayor, ya que lógicamente es un poquito más caro cambiar la luminaria completa que cambiar solamente los tubos o las lámparas, pero bueno, te permite una total compatibilidad con sistemas de regulación y control y, como ya he dicho anteriormente, mejora sustancialmente la calidad y la distribución de la luz, que es lo que perseguimos. Ya no solamente perseguimos eficiencia energética y ahorrar, sino perseguimos mejorar la luz. Esto es un pequeño ejemplo de un aula tipo que os podéis encontrar en cualquier sitio, que tenga 9 luminarias de tecnología fluorescente convencional de 4×18, y aquí hemos hecho una sustitución punto a punto por luminarias de LED.
estamos mejorando todos los valores, tanto de luminosidad, tanto de luminancia como de iluminancia, también de uniformidad, y en lo que hay que fijarse sobre todo es en el consumo. Aquí tenemos en esta instalación un consumo total de 698 vatios y en el cambio a LED pues nos vamos a un consumo de 279 vatios. Estamos hablando de un 60% de ahorro simplemente por cambiar la luminaria. Si a eso le añadiríamos algún sistema de control, ahorraríamos todavía más, ¿no? Y yo lo que recomiendo es siempre a la hora de encarar una renovación de alumbrado es que también se haga una simulación, un cálculo, porque sí, porque no todas las luminarias son iguales, cada una tiene su distribución fotométrica diferente, no es lo mismo una luminaria tipo panel que una luminaria que tenga otro tipo de franja de luz, las ópticas pueden variar y siempre hay que hacer, yo recomiendo que se haga un cálculo para ver qué valores arrojan estos resultados, ¿no? Esto es un pequeño slide que he puesto de una posibilidad económica de afrontar una renovación de eficiencia energética, y es que gracias a los ahorros tan brutales que conseguimos, tanto en mantenimiento como sobre todo en energía que ahorramos, pues son susceptibles estos proyectos de acometerse. Si no se tiene los fondos necesarios, se pueden acometer pues con pago aplazado, bien a través de un renting o bien a través de una empresa de servicios energéticos, lo que se llama una S o una ESCO en países anglosajones, ¿no? Y simplemente consiste en tú partes de tu instalación con tus costes energéticos, de mantenimiento, etcétera, a la hora de acometer esta renovación, tus costes de energía van a bajar muchísimo, tus costes de mantenimiento van a bajar también un montón, y con todo el ahorro que consigues, pues puedes hacer un renting o un contrato ese, y que con el ahorro que consigas vas pagando una cuota mensual ya en función del importe total de la obra, de la tipología de luminaria. Se ha escogido una luminaria más económica o menos económica, pero bueno, lo que se hace al final es un renting, es una cuota mensual, tú vas pagando con el ahorro que consigues, y al final de ese contrato de renting, a lo mejor lo pagas en 4 o 5 años, pues todo el ahorro, el 100% del ahorro que consigues, ya es para ti, y ya has cambiado la iluminación sin darte cuenta porque lo has pagado con los ahorros, ¿no? Y bueno, pues digamos, este sistema se ha implantado, está muy, muy establecido, sobre todo en alumbrados exteriores. En multitud de municipios habréis visto ya que se ha renovado la iluminación exterior, y poco a poco se intenta implantar en iluminaciones interiores. Es cierto que los ahorros no son tan grandes como hay en exterior, pero también son factibles. Y de hecho, si queréis un ejemplo, la universidad aquí en Madrid, la Universidad Carlos III de Getafe, renovó toda su iluminación con un renting que paga mensualmente durante, creo que es 6 años, y creo que este año termina su cuota de renting. Están consiguiendo ahorros, según datos que me han pasado a mí, del 70% en consumo, más todos los ahorros en reposiciones, y pues este año dejan de pagar su cuota de renting, y todo el ahorro ya va al bolsillo de la universidad. Y están encantados porque no se han gastado un duro para hacerlo, básicamente. Bueno, aquí os quiero dar una pequeña pincelada de ejemplos de luminarias y sistemas que tenemos para interiores. Tampoco queremos dar una charla que sea 100% comercial, pero bueno, que sepáis que tenemos esta gama de luminarias que es básicamente lo que se suele colocar en aulas, en oficinas, en pasillos, pues las típicas pantallas de aula, tanto en modulación 60x60 como en rectangulares,
tanto empotrables como de superficie, downlights para pasillos, cafeterías, etcétera, pantallas estancas. Estas pantallas se suelen poner en zonas donde se requiera, como su nombre dice, estanqueidad, también en zonas que requieran seguridad, como en cocinas o cafeterías. Luminarias de líneas continuas, estas ya son más decorativas y, bueno, pues Signify, dentro de su marca Philips, que es su marca de iluminación funcional, pues también tiene un amplio catálogo de iluminación exterior, tanto para instalaciones deportivas como lo que son iluminación viaria para lo que son los exteriores del colegio, ¿no? Y también, aparte de luminarias, pues como ya hemos comentado, tenemos solamente lo que es la fuente de luz, tubos o lámparas. Tenemos una gama Master, que es un poquito más cara, pero que da muy buen rendimiento y con unas garantías muy largas y de vida útil. Y luego una gama Core, que es un poco más económica y que también va muy bien, ¿no? Dentro de los sistemas tenemos un sistema específico para colegios o para centros educativos, que es el blanco regulable, el sistema School Vision, y este sistema es básicamente luminarias que tienen la capacidad de cambiar el tono de blanco, el tono de la luz que dan para adaptarse al momento del día y a lo que el profesor requiera, ¿no? De hecho, el profesor lo que tiene es un mando en el que él puede adaptar la temperatura de color más fría, más cálida. Si necesitan más concentración, pues la temperatura debe ser más fría. Pues para que se relajen cuando vienen del patio, pues le da al modo relax y le da algo más cálido. Y bueno, también, aparte de este sistema, tenemos otras soluciones también de cambio de color que se adaptan al ciclo circadiano. Y este sistema School Vision, os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis un poco una experiencia de un colegio en Holanda. Y bueno, la verdad es que está muy bien, está muy chulo. Meet Femke. Like most 8-year-olds, she's keen to do well at school. But growing up in a hectic world filled with video games, mobile phones, TVs and internet means that she can sometimes find it difficult to concentrate. And the class get the most out of the school day. Switching on the cool, fresh energy light gives Femke a gentle wake-up and makes sure the day gets off to a great start. For general classroom activities, the teacher can switch to normal light. It's bright and clear, perfect for tasks like reading and writing. Some lessons are a little more demanding, and that's where the focus setting can help. The fresh, bright light helps Femke to stay alert and eager to take part. After the excitement of break time, the teacher switches to calm. It's a soft, warm light that helps reduce restlessness and puts the children in a relaxed mood for individual work and quiet time. Here, cool, fresh light in the energy setting gives the children the extra boost they need to get through the afternoon dip and finish the school day on a high.
Es un vídeo muy simpático. La verdad es que este sistema está especialmente desarrollado para colegios, como he dicho, porque está demostrado, científicamente hay estudios independientes de universidades que demuestran que la calidad de la luz y la temperatura de color influye decisivamente en el rendimiento de los alumnos. No quiere decir que el que sea un paquete vaya de pronto a sacar sobresalientes en todo, pero sí que es cierto que le va a permitir una mejor calidad de luz, te permite mejor concentrarte, permite mejor una lectura más agradable, que lo comprendan mejor y es un hecho que la calidad de la luz influye decisivamente en el rendimiento del alumno, ¿no? Y por mi parte, dar una pequeña pincelada a los sistemas que tenemos. No me quiero comer la charla porque tengo que dejar a mis compañeros. Sistemas de control, tenemos Interact Pro, del cual ahora hablará Sonia Salán, que es un sistema de regulación y de control fantástico porque es inalámbrico, con lo cual los instaladores se ahorran toda la problemática del cableado. Tenemos otro sistema más avanzado que es Interact Office, que va por cable de Ethernet, con lo cual es un cambio de paradigma. Ya la luminaria ya no depende de lo que es la instalación de fuerza o de electricidad, sino depende de la instalación informática del edificio y también te permite hacer un montón de cosas. Tenemos sistemas de control cableados en red, Dynalight, que bueno, pues te haces un mapeado de tu instalación y la tienes completamente monitorizada. El sistema que ya hemos comentado es CoolVision. Tenemos un sistema de transmisión de datos de Internet a través de la luz, lo conoceréis muchos, es el famoso Li-Fi o Li-Fi, sustituto de Wi-Fi. Pretendemos que en el futuro sea un sustituto ya en algunas zonas, sobre todo donde hay problemas de seguridad o donde hay problemas de saturación del ancho de banda se están poniendo. Y lo que también el otro sistema que tenemos novedoso, que va a hablar mi compañero José Ramón, es un sistema de desinfección del aire a través de luz ultravioleta. Y de hecho, en Europa, en Alemania, la semana pasada me dijeron que se ha aprobado una ley para instalar este tipo de sistemas de desinfección en colegios. Está a raíz de la pandemia de COVID-19, pues la verdad es que estamos muy concienciados con todo lo que es desinfección. Y bueno, pues mi compañero José Ramos hablará. Por mi parte es todo. Si queréis luego alguna pregunta, estoy abierto a todos. Hay una pregunta, Sergio, si quieres contestarla antes de que pase yo a mi pequeña presentación. Dice Jorbert, buenas tardes desde Venezuela. ¿El mantenimiento de este tipo de iluminación, como la mostrada en el vídeo, es más costosa en comparación con la iluminación fluorescente tradicional? El mantenimiento, Jorbert, y aprovecho para saludar a todos los compañeros que están conectados en países de Hispanoamérica, que creo que hay muchos. El mantenimiento es nulo en este tipo de iluminación. De hecho, en una iluminación convencional, a ti se te funde la fuente de luz, lo que llamamos la bombilla o el tubo, y tienes que sustituirlo, ¿no? Aquí no tiene la luminaria, lleva la fuente de luz integrada y no se sustituye. Tiene una vida útil que es muy larga, suele ser en torno a 4 o 5 veces la duración de una luminaria convencional. Y cuando, lógicamente, si hay algún problema y después de esa vida útil la luminaria cae, habrá que sustituir la luminaria completa. No se hace un mantenimiento, no hay mantenimiento como tal. Pero ya te digo que durante 20, 30 años es posible que te olvides de hacer nada a la luminaria y, lógicamente, llegará un momento en que su vida fallezca y haya que cambiarla, pero mantenimiento como tal no hay que hacerlo, con lo cual el mantenimiento no es que sea más costoso, es que no existe.
y a la larga vas a ahorrar más que con una luminaria, con un mantenimiento convencional de fluorescencia. Muy bien, pues nada, tomo ahora yo el testigo y empezamos a hablar, bueno, como decía Sergio, hasta ahora normalmente la mayor parte de los edificios que nos encontramos, por lo menos en España, son bastante antiguos y estamos viendo cómo, bueno, pues que normalmente la iluminación no es una prioridad en en la renovación de instalaciones, pero ahora, lo que sí es una prioridad, y no sé cómo estaréis en América, pero al menos aquí en Europa es que el precio de la energía está subiendo de forma exponencial casi cada día, y entonces la preocupación por los gestores de los edificios y por los responsables de llevar a cabo el mantenimiento de las escuelas, pues a lo mejor sí que están empezando a ver de qué formas pueden ahorrar el consumo energético. Como ya adelantaba Sergio, el cambio de la iluminación es una forma muy fácil y muy sencilla de hacerlo, y la incorporación de controles aumenta además la posibilidad de ahorros. ¿A qué nos referimos con controles? Pues la posibilidad de regular la intensidad de la luz o de incluso automatizar determinados comportamientos, como que la luz se apague cuando no hay nadie en el aula, o en espacios que se ocupan poco, o en pasillos mientras los alumnos están en el aula, que estén reguladas la luz a unos niveles mínimos, de forma que no estén consumiendo el 100% de su capacidad de producir luz, sino simplemente un nivel mínimo de mantenimiento, y así durante el tiempo en el que no hay gente, pues que no estén al 100%. La ventaja de los sistemas que van, bueno, pues como toda la tecnología va evolucionando y los sistemas conectados, y en concreto de esta propuesta Interact que nosotros os queremos contar hoy, es que es una propuesta inalámbrica. Pero antes de eso, bueno, pues vamos a ver qué puede aportar un sistema de iluminación inteligente a un colegio. Bueno, pues por un lado tenemos que, como ya hemos estado hablando, la luz per se, cuando vemos mejor y encima con una buena calidad, en la que se ven bien los colores, en la que además podemos jugar, como ya anunciaba este vídeo, con las tonalidades de la luz, en tonalidades más azuladas o más blancas o más doradas, más cálidas, podemos influir sobre cómo se sienten las personas que están debajo de esa luz. Por otro lado, tenemos esta otra ventaja de la eficiencia energética y, por último, además ayuda a la mejora continua del colegio. Esto en cuanto a los sistemas inteligentes. ¿Por qué? Porque a través de la captación de datos y de sistemas de gestión que puedan estar centralizados desde un único ordenador, podemos ver qué está pasando en toda la instalación de iluminación, detectar fallos o intervenir sobre cosas que no están funcionando bien. Como decimos, por poneros unas cifras, como ya hablaba Sergio antes, el cambio a LED, puramente el cambio de tecnología a la tecnología actual en LED, puede ahorrar hasta el 75%. Por otro lado, se está aumentando hasta 25 veces la vida de las instalaciones, es decir, duran más. Y si incorporamos automatismos, sistemas de gestión y de control, podemos incrementar todavía más los ahorros. ¿Cómo es esta capacidad adicional de ahorrar? Bueno, pues como ya os daba algún ejemplo, podemos añadir e incorporar tanto en las luminarias como de forma independiente sensores que ayuden a regular la luz en función de la ocupación. Pues aquellas zonas, como decíamos antes, zonas que no están continuamente ocupadas y que se olvida apagar la luz, pues se puede dejar para que automáticamente se apaguen en el momento que las aulas están vacías. Los pasillos cuando todo el alumnado está en aulas. Zonas que queramos tienen luz natural, y entonces entra luz natural por las ventanas y no es necesario tener las luces al 100%. Sin embargo, puedes tener la zona que está más alejada de las ventanas con un nivel alto y la iluminación que esté más cercana a la ventana con un nivel más bajo, consumiendo menos. Se puede personalizar. Se me ocurre que, por ejemplo, en las aulas de los niños más pequeñitos, de los de 3 años o 4 años, que aún tienen periodos de descanso y de siesta, pues se puedan atenuar las luces y sin llegar a apagarlas en caso de que la profesora tenga que continuar leyendo o haciendo alguna actividad mientras los niños descansan,
pues tener la luz más baja y obtienes las dos cosas, tanto el confort para los niños que estén durmiendo como la posibilidad de mantener una actividad para la profesora. Y así continuamente. O sea, si al final sumamos todas estas pequeñas acciones mediante el añadido de estas sensóricas o de órdenes al sistema de control, pues podemos conseguir, adicional al cambio de tecnología, pues unos ahorros extras. Como siempre, probablemente, y un poco al hilo de la pregunta que ya nos lanzabais, siempre uno que se plantea estos cambios de tecnología y más si encima añadimos inteligencia, pues suena a que va a ser algo muy costoso. Bueno, pues la idea que queremos plantearos es que, bueno, pues que no sea tan costoso. Evidentemente, un cambio de tecnología, como pasa con todas las cosas nuevas, pues siempre hay un coste de instalación que parte de un precio más alto de lo que antes teníamos, ¿no? Es una tecnología más antigua, pues suele ser más barata. Sin embargo, como ya también exponía Sergio, empezamos a rentabilizarlo de forma muy, muy rápida. Y además, no hace falta, si empezamos a incorporarnos en esta nueva ola de la iluminación inteligente, no hace falta ir a una tecnología súper sofisticada, ¿no? La propuesta que os queremos lanzar hoy es, bueno, se puede empezar de una forma muy sencilla, de una forma básica, y si luego nos empezamos a ver que nos es útil, que nos aporta valor, pues ir incorporando elementos que nos ayuden a incrementar las funcionalidades. Pues, ¿cuál sería entonces la posibilidad que os planteábamos? Pues un simple cambio de tubos, incluso de bombillas, aunque están solamente algunas específicas, tubos y bombillas tipo GU10, como las halógenas antiguas, o bien de luminarias que ya están preparadas para estos sistemas, que con la incorporación de sensores e interruptores, más una app, pues simplemente ya podemos ajustar la intensidad de luz de salida, combinarlas con esas actuaciones y programarlas con esas actuaciones en función de la presencia de la luz natural y empezar a ahorrar sin tener que cambiar la instalación y en muchos casos ni siquiera cambiar las luminarias, ¿no? O sea, de una forma muy sencilla. Y es así, o sea, no requiere ningún tipo de cable, no requieren componente adicional, ni conectarte ni localmente ni a ninguna red ni a internet. Es simplemente comunicación Bluetooth con tu teléfono móvil y la app para poder gestionar. Por otro lado, al no tener este tipo de cableados ni de integraciones con sistemas IT, pues también ahorran a la hora de incorporar esta nueva tecnología en términos de instalación, ¿no? Hasta un 80% de ahorro respecto a lo que sería un cambio o una instalación de sistemas de control tradicional. Tenemos, según los estudios que tenemos de referencia de un instalador ya experimentado en precios de Europa Occidental, por supuesto, pues puede evitar que entre mano de obra, materiales, la programación de los sistemas, etcétera, pues eso, este 80% menos de coste. Y en estos términos. Por tanto, pues parece como que es algo muy rentable. Pero ¿qué pasa si quisiéramos pues, incorporar varios edificios y tenerlos gestionados desde una plataforma, desde un programa en un ordenador, que tuviéramos en una oficina el responsable de mantenimiento del colegio o de varios colegios en caso de ser un grupo educativo? Pues podríamos añadir una pasarela a la misma instalación, conectarla y tener desde este panel de control pues un control total de toda la instalación de iluminación. Entonces podría generar programas de horarios para la iluminación, programar escenas de luz a través de incluso del teléfono para, pues como hemos dicho antes, escenas que vaya variando tanto el nivel de la cantidad de luz que hay en el aula o si tengo luminarias que permiten ese cambio de tonalidad de luz, pues cambiar las tonalidades en función de las horas del día o de los periodos de descanso o actividad que quiera mantener en el aula. Puedo hacer que todas las luces del edificio, de los edificios, se apaguen o que bajen a un nivel determinado a una determinada hora del día porque sé que solamente hay muy poca gente en el edificio que está a lo mejor haciendo alguna actividad de limpieza. Puedo observar incluso en tiempo real pues, los consumos que tengo y entonces ir adaptando si hay zonas que consumen especialmente más o menos. Es decir, que puedo tener una visión muy completa de lo que pasa en la instalación y tomar decisiones también sobre qué hacer, ¿no?
Y más allá ya, incluso si quisiera avanzar más, y esto ya probablemente os sonará mucho, es la ciencia ficción, porque esto es una práctica que ya sí que se está produciendo en los entornos, en las oficinas, en los espacios de trabajo, pero todavía no tanto en colegios, es añadir más sensórica, más sensores que capten datos, tanto de parámetros ambientales como de movimiento, y que se combinen con otras, con balizas o instalaciones que hacen comunicación por luz visible, de forma que podemos hacer mapas de ocupación, de cómo se mueve la gente a través de los campos. Esto quizá tiene más sentido para grandes universidades o colegios de varios edificios con muchos espacios, para poder hacer servicios de orientación para los alumnos, para que no se pierdan por los edificios, tener datos de ocupación, incluso de temperatura y humedad para mejorarlos. Bueno, esto ya os digo que es una tendencia muy clara ya en espacios de trabajo, probablemente no tanto en colegios todavía, pero que está más enfocado a esa parte de subir y bajar la intensidad en función de los ahorros, o ligeramente en esa parte del confort a la hora de proporcionar más niveles de actividad o de descanso para los alumnos. Y este es un poco el mensaje, que los sistemas de control se pueden abordar de una forma pues de muy sencilla a la más sofisticada, con toda esta sensórica, y que se pueden ir incorporando a medida que las necesidades de la escuela vayan creciendo. Y esto ya se está probando. Tenemos un ejemplo en el Colegio Chita Verde de Países Bajos, en Holanda en concreto, en el que, este es un grupo de colegios de escuela secundaria que tienen un montón de instalaciones en distintos pueblos de la zona sur de Países Bajos, y pues se encontraban con desafíos en cuanto a atraer a más alumnos, que ya no se escribían tanto, también la necesidad de administrar distintas escuelas y el ahorro de costes, ver qué tipo de espacios eran más utilizados o no. Querían tener un poco más esa visión completa de lo que ocurría, y bueno, pues este sistema de iluminación les aportó esta curiosa forma de que a través de la iluminación, que ya la tenían que abordar sí o sí porque necesitaban cambiar la iluminación, pues podían añadir este plano de sensores para captar información y obtener esa información que demandaban. Al final han conseguido ahorrar energía por el cambio de tecnología, y además están optimizando el conocimiento y el uso de sus espacios. Y bueno, como antes ya os planteaba Sergio, que había un montón de soluciones ya adaptadas para los colegios, pues dentro de nuestras gamas también, de nuestro portfolio de producto de Philips, ya podéis ver que hay prácticamente soluciones para cada necesidad que pueda tener el colegio. Desde las regletas más básicas, a los downlights, a las pantallas de 60x60, estancas, etcétera, que ya vienen preparadas para esta tecnología. Bien la más básica, la que os decía, que es simplemente conectarla a la aplicación, o bien para a través de la pasarela controlarla con un panel de control en un ordenador, o las que añaden estas capas adicionales y aplicaciones de pues, entender cómo se usa el espacio, los movimientos, etcétera, etcétera. Y por mi parte nada más, le paso el testigo a José Ramón. Genial, pues muchas gracias, Sonia. Había una pregunta antes de empezar yo, que se refería, preguntaba a Jonathan José: buenas tardes, ¿cuál es el límite de voltaje para este tipo de luminarias? No sé si quieres responder, Sonia, Bueno, entiendo que esta pregunta la hacéis a ver, en estas en general yo tengo la tendencia a hablar de que el voltaje en Europa es bastante estable, y estamos hablando siempre de entre 220 y 240 voltios. Y es la presentación preparada un poco en nuestro contexto europeo, es así. Existen versiones, creo que en América trabajáis también en algunas áreas en 120 o 125. Existen versiones que también trabajan a esos voltajes, pero no te sabría decir exactamente qué modelos, porque ya te digo que como nosotros estamos hablando para el público europeo en general, pues es el portfolio en el que tengo yo más referencias. Pero podemos poneros en contacto con
En cualquier caso, compañeros. sí, en cualquier caso, aunque hablemos de LED, puntualizar simplemente que no hace falta, cuando hablamos de luminaria y producto de iluminación, hablamos siempre de un producto terminado y acabado. Es decir, si estamos hablando de Europa, donde las tensiones son 230, 240 voltios, lógicamente la luminaria no hay que hacer nada más ni añadirle fuentes de alimentación externas, sino que la luminaria es un producto terminado pensado para conectar a esa tensión de red. En Sudamérica, si en algunas zonas pues se trabaja a 127 voltios, por ejemplo, pues exactamente igual. Las luminarias como producto terminado se suministran así, es decir, no hay que hacer nada más. ¿Vale? Pues nada, gracias, Sonia. Yo, para terminar la presentación de hoy, queríamos dar una pincelada de también otro tipo de aplicaciones que la iluminación tiene realmente, que van más allá de iluminar o de dar luz por sí mismo, sino que podemos hacer cosas como desinfectar. Desafortunadamente, este tipo de tecnologías no es nuevo, ni mucho menos, pero sí que desafortunadamente con la pandemia global del COVID-19, pues han hecho que resurjan, o más que resurjan, que las apliquemos ahora a otro tipo de campos, ¿no? Nosotros desde Philips llevamos trabajando con luz ultravioleta C en concreto, pues más de 35 años, donde la luz ultravioleta C se conoce pues desde sus inicios, que es su poder germicida, es decir, que se puede emplear pues para desinfectar superficies o aire donde pueda haber todo tipo de patógenos. Esto es muy conocido. Lo que pasa es que se está utilizando pues en aplicaciones muy concretas, ¿no? En desinfección de laboratorios, en purificación de agua, por ejemplo, en cosas muy concretas. Entonces, la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a emplear esta tecnología muy conocida en espacios genéricos y desarrollar productos y soluciones para que puedan ser aplicados en espacios pues como los colegios, que es lo que nos atañe hoy. Entonces, como digo, voy a intentar explicar en estos 10 últimos minutos, daros unas pinceladas de lo que estamos trabajando. Para hacer un repaso muy rápido, la luz ultravioleta, aunque la producimos con tubos fluorescentes especiales, pero para tener una idea de lo que es, la luz ultravioleta la produce el Sol. El Sol emite luz ultravioleta tanto en su parte A, B o C, es decir, la luz ultravioleta está más allá del espectro visible y se divide en tres: la parte de ultravioleta A y ultravioleta B, en su gran parte llegan a nosotros, o los famosos rayos UVA, ¿no? los que consiguen que nos pongamos morenos en la playa, pero la parte de ultravioleta C, que va desde los 100 nanómetros hasta los 280, realmente no nos llega a nosotros porque la filtra la atmósfera. La capa de ozono de la atmósfera se encarga de filtrar esa parte, porque sí que puede ser más perjudicial para la piel y para los ojos, ¿no? Entonces, afortunadamente, la capa de ozono la filtra y no nos llega a nosotros. Pero sí que podemos generarla en tubos fluorescentes normales y corrientes. Entonces, como digo, es de sobra conocido desde hace muchos años y, de hecho, se ha estudiado en profundidad cuánta irradiación de luz ultravioleta es necesaria para desactivar cada patógeno en concreto, desde el virus de la influenza hasta la salmonela, pasando, por ejemplo, por la tuberculosis, que es un virus pues muy infeccioso y que se ha trabajado durante muchos años con luz ultravioleta para poder desinfectar espacios o habitaciones en hospitales de este tipo de enfermos, con lo cual se conoce muy bien el comportamiento y, sobre todo, qué cantidad de luz es necesario y durante cuánto tiempo suministrar para que una superficie o el aire, por ejemplo, que pueda tener estar contaminado con tuberculosis, pues pueda eliminarse, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros hicimos hace pues ya un año, al inicio de la pandemia, fue trabajar junto con laboratorios. En concreto, trabajamos con el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Boston para lograr conocer cuál es exactamente la dosis necesaria de radiación ultravioleta para desinfectar el COVID-19. Cada uno de los patógenos pues tiene una tolerancia distinta hacia la luz ultravioleta, entonces necesitábamos conocer exactamente cuál era
la dosis y en concreto, bueno, pues hay estudios, están publicados en revistas científicas, en Nature en concreto, en el que se detalla exactamente cuál es la dosis en milijulios por metro cuadrado que es necesaria. Esto lo sabemos ya desde hace mucho tiempo, pues hace ya más de un año, por lo cual podemos saber exactamente cómo utilizar la luz ultravioleta para desinfectar. Y nosotros iniciamos esto, pero realmente ahora hay muchos estudios en muchas universidades y muchas publicaciones que han ahondado en todo este conocimiento, con lo cual es de sobra conocido. Lo que hace simplemente a modo de curiosidad y de conocimiento general, la luz ultravioleta no desinfecta como tal, no elimina, lo que hace es desactivar el ADN y el ARN de los virus, romper la cadena de ADN, con lo cual el virus se queda completamente inactivo. Esto es lo que hace con virus, bacterias, esporas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto es lo que os comentaba de que hay pues múltiples estudios ya trabajando sobre ello. De hecho, nosotros aquí en España, pues con la Universidad Complutense hemos trabajado también y dado charlas y ponencias en España para divulgar este tipo de tecnologías y que es una solución real que podemos emplear contra el COVID-19. Y no solo contra el COVID-19, sino lógicamente contra cualquier tipo de virus, especialmente en colegios y sobre todo en infantil, donde los niños son más pequeños, pues lógicamente podemos además pues luchar contra todo tipo de gripes, catarros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es solo contra la COVID-19. A nivel de cómo se ha ido conociendo el virus, bueno, simplemente por ir rápido, al principio pues todos recordarán que se hablaba mucho de las formas de contagio, de las superficies, de tocar superficies contaminadas, con lo cual se establecieron las reglas del lavado extremo de manos, del gel hidroalcohólico, de ese tipo, de no dar la mano a otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de que el virus se podía contagiar en partículas directas, estando cerca de una persona contagiada, con los droplets que pues en 1,5 metros, 2 metros podían caer y de ahí las reglas, ¿no?, que se han establecido a nivel general, aparte de la mascarilla, pues como el distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros, etcétera, etcétera. Pero la verdad y la realidad, ahora cada vez más se conoce que el contagio por contacto pues es altamente improbable, por tocar superficies contaminadas, perdón, pero sí que es mucho más probable el contagio con espacios sobre todo cerrados y mal ventilados, donde el virus permanece suspendido y puede viajar más allá de 1,5 metros. De tal manera que ciertas medidas que están bien, cada capa de medidas lógicamente pues ayuda, pero como poner, pues como en el ejemplo de ese colegio, ¿no? Que es un ejemplo real, poner micro pantallitas en cada uno de los pupitres cuando realmente el virus puede circular por toda la habitación si no está bien ventilada, pues es poco útil, ¿no? Entonces, ahora por fin ya se conoce que realmente donde hay que incidir es en la ventilación, en la purificación, en la desinfección del aire. Y en cuanto más renovemos el aire, bien por medios mecánicos o ventilando o por medio de la purificación, como es los ejemplos que estamos hablando ahora, pues mucho mejor. En cuanto a lo que han hecho los gobiernos, pues la verdad es que algunos mucho y otros poco, ¿no? En España, en el caso concreto de España, se lanzó hace pues un año, en julio del 2020, una guía con recomendaciones, estrictamente recomendaciones, nada de obligación, donde se recomendaba pues aumentar las ventilaciones, poner filtros, sobre todo filtros pues tipo EPA, donde las partículas en el aire acondicionado pues se quedan más. Y bueno, bien, esto está bien, eran solamente recomendaciones. Lo cierto es que lógicamente van en detrimento del ahorro energético, es decir, las máquinas, si están calculadas para un tipo de filtro, pues luego no pueden ser capaces de mover el aire si el filtro es mucho más fuerte, ¿no? Y además del propio consumo, pues simplemente que la máquina no puede con ello, ¿no?
Pero bueno, además puede estar bien, pero si tenemos además espacios donde ni siquiera es este tipo de ventilación forzada, por ejemplo, como es la gran parte de los colegios, pues no podemos hacer ningún tipo de estas acciones, ¿no? De hecho, en España en concreto, lo único que realmente se recomendó fue, pues aparte de crear grupos burbuja o reducir el número de alumnos por clase, que funcionó mayormente el año pasado, en este año ya se ha vuelto al mismo número de alumnos por clase, pues lo único que se recomendó fue ventilar y abrir las ventanas. Está bien, pero en invierno pues no es una solución tan fácil de aplicar, ¿no? Sin embargo, pues otros gobiernos, como por ejemplo el de Estados Unidos, sí que ha incidido muchísimo más y ha dado guías, y ha publicado guías de uso de cómo la luz ultravioleta y otras tecnologías pueden ayudar aparte de la mera ventilación, ¿no? Entonces, en concreto, aquí veis una publicación de la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. En esta guía, cómo pues aclara muy bien cómo la iluminación ultravioleta que emite luz en la parte superior del techo, pues purifica y elimina cualquier tipo de virus que pueda estar circulando en esas partículas que hablábamos anteriormente. Luego supongo que esta presentación se compartirá y os hemos puesto todos los links para que podáis, todos estos estudios y publicaciones, pues podáis acceder a ellos. El ejemplo mejor que tenemos en Europa fue el que promovió el gobierno alemán en julio de este año, justo antes del inicio de curso, para que diera tiempo, pues promovió una subvención de hasta 200 millones de euros en toda Alemania para que los colegios pudieran implementar medidas de desinfección con tecnología pues de todo tipo, desde filtros hasta, lógicamente, purificadores de luz ultravioleta, con lo cual pues fue una acción muy, muy buena para que durante todo el verano los colegios se equiparan y pudieran pues abrir este curso con muchas más garantías, ¿de acuerdo? Desafortunadamente en España, no sé, en otros países de Latinoamérica, pero en España no ha habido como tal subvenciones de momento, pero esta sí que el gobierno alemán lo tuvo muy claro y favoreció a ello. Y ya pasamos un poco a ver las soluciones que hay. Nosotros las dividimos en dos tipos, ¿no? de soluciones para desinfectar el aire, fundamentalmente, insisto, porque es lo más importante, cómo desinfectar el aire que está suspendido pues en las aulas o en los centros cerrados, en los espacios cerrados. Entonces, las podemos clasificar en luminarias o instalaciones fijas, como es esta que tenéis ahora, y en su defecto, pues otras tipo portátiles, que las vamos a ver más adelante. Pero las instalaciones fijas son simplemente, como veis en la foto anterior, en la diapositiva anterior, donde la guía esta que presentamos del CDC lo aclara de una manera muy, muy sencilla. Son luminarias que, colocadas arriba en el techo, emiten una capa de luz ultravioleta, de tal manera que todo el aire que está circulando pues al atravesar la capa se desinfecta. Además, la parte positiva, lógicamente, es que como la luz está contenida en esa parte, pegada al techo, las personas pueden estar de una manera absolutamente segura debajo, las personas y los niños, lógicamente. Con lo cual, es la manera más eficaz de poder desinfectar. Sin entrar en muchos detalles, porque tenemos muchos estudios hechos y en casos reales con laboratorios externos donde no es fácil medir la concentración de virus, pero se puede hacer de tal manera que sabemos exactamente cuánto tiempo incluso tarda en desinfectarse una habitación. Pero para una idea general y muy rápida, pues con este tipo de iluminación podemos desactivar el COVID-19 al 99,9%, pues en casos de 10 minutos, 15 minutos como mucho. De tal manera que la habitación está constantemente desinfectada. Esta es la forma más eficaz y segura de tener un espacio completamente desinfectado y con el aire al 100%. Este es un ejemplo. Abajo tenéis el link también que podéis
activarlo cuando compartamos la presentación de una publicación muy, muy interesante que hizo el New York Times basada en estudios sobre todo desde Harvard, donde está muy bien porque hay muchísimas simulaciones. Esto estaba hecho sobre todo a la hora de volver a abrir los colegios en Nueva York. Y hay muchas simulaciones, aquí están estáticas, pero si entráis en el estudio, pues son todo dinámicas, de cómo se esparce el virus en función de si la ventana está cerrada, de si hay un contagiado, de si hay más, de si la ventana está abierta. Y uno de ellos es, pues a la izquierda hay una persona que está contagiada y durante el tiempo, a la hora, prácticamente toda la habitación está contagiada también, y cómo con un simple elemento que emita esa luz, esa capa de luz ultravioleta, pues se comparte se elimina el virus de tal manera que es incapaz de ser transmitido a otras personas, ¿no? Estos son ejemplos reales. En esta instalación, bueno, en Francia también hemos hecho particularmente muchos colegios porque el ministro francés de Sanidad incluso apareció en televisión explicando todo este tipo de soluciones y que eran realmente útiles. Tenéis ejemplos reales, por ejemplo, en la cantina en este colegio, donde además es cuando precisamente los niños, lógicamente, no llevan mascarilla y hay más peligro de contagio. Este es otro ejemplo. En Francia también con el colegio, con el grupo de colegios de la Inmaculada Concepción, donde en pasillos y en aulas pues están instalados este tipo de sistemas. Este es otro ejemplo en Ámsterdam, donde también, ya digo, que son instalaciones físicas y, lógicamente, no solo en aulas, ¿no? Esta fotografía es de nuestra propia oficina en Madrid, de la sede de Signify, de Royal Philips, donde, bueno, incluso durante este verano hemos tenido casos de COVID positivos, de COVID-19, donde alguna persona pues ha ido a la oficina y posteriormente ha dado positivo y gracias a muchas medidas, lógicamente, a mascarilla, al distanciamiento, pero también a las luminarias UVC que tenemos, pues afortunadamente no hemos tenido ningún caso de contagio posterior, aunque haya habido personas contagiadas positivos en la oficina, ¿de acuerdo? Y por último, la otra solución, allá donde no podamos poner estas instalaciones fijas, son dispositivos portátiles, es decir, son dispositivos que ya, lógicamente, tienen que desinfectar el aire. Y para hacerlo, al no poderse colocar en el techo, lo que hacen es que tienen un ventilador que mueven todo el caudal. En concreto, este equipo pues, puede mover 550 metros cúbicos hora para que el aire que atraviesa el equipo atraviesa la luz ultravioleta que está adentro, está contenida, con lo cual está completamente seguro también, y desinfecta el aire. Son algo menos efectivos, es decir, en vez de en cuestión de 10-15 minutos, pues para un espacio de unas 28 o 30 metros cuadrados, mover todo ese aire es más complicado. Entonces, en vez de hacerlo tan rápido, pues el equipo tarda unas 2 horas en desinfectarlo. Pero, claro, tiene muchas ventajas. Es un equipo portátil, no hace falta hacer instalación, puede conectarse y moverse de una aula a otra o conectarse en cualquier toma de corriente, con lo cual tiene muchas ventajas y es una solución muy, muy, muy versátil en allá donde no podamos hacer instalaciones fijas. Esto es un ejemplo también de nuestra propia oficina. He puesto esta foto para que veáis que realmente es un equipo grande, casi tiene 80 centímetros de alto. Entonces, es un equipo profesional y que garantiza que todo ese volumen de aire puede moverse, ¿de acuerdo? Y nada más, no me quiero comer mucho más tiempo. Por mi parte, bueno, pues garantizar y volver a incidir en el mensaje de que estas soluciones que se llevan utilizando para aplicaciones muy concretas de laboratorios y purificación de agua y cosas así, pues realmente están muy estudiadas y llevan mucho tiempo, y ahora pues podemos empezar a aplicarlas en cualquier otro entorno con elementos desarrollados ya para este tipo de aplicaciones genéricas y con total garantía de seguridad y que son altamente efectivas contra el COVID-19. Así que por mi parte nada más. Si hubiera alguna pregunta, que veo que no, pues os agradecemos mucho el haber estado conectados y nada más. Para cualquier consulta, pues aquí tenéis a Signify en España y en otros países de Latinoamérica. Lógicamente, en cada país tenemos nuestra delegación. Así que muchas gracias de nuevo y aquí estamos para lo que necesitáis.
Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.